Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy Valerio, pastor de Calvary, Culiacán Sur, y estoy bien contento nuevamente de poder estar con todos ustedes. Reciban un caluroso abrazo, ¿no?, a las personas que nos están conectados por medio de las diferentes redes. Gracias una vez más. Vamos a iniciar este tiempo de los días miércoles, ¿le parece? Hace tiempo había dos aves que volaban en lo alto. Uno era papá ave y su hijo el polluelo. Y el papá le explicaba a su hijo que era un gran beneficio poder tener esa libertad de poder volar libremente y en las alturas y ver todos los paisajes. Cuando el papá le explicaba eso a su hijo Polluelo, la verdad, el Polluelo no estaba prestando atención para nada y lo que él estaba escuchando es una campanita que alguien sonaba en la tierra. Entonces el polluelo olvida a su papá, desciende y cuando se acerca el hombre que vendía, sonaba la campanita, vendía lombrices y la promoción era que por una pluma tú me das dos lombrices. Entonces así lo negoció el polluelo y se olvidó de su papá y de los consejos, de esa libertad que se tiene cuando tú andas en lo alto y libre, ¿no? Entonces al día siguiente vuelve el polluelo y ahora intercambia 5 plumas por 20 lombrices y así lo está haciendo hasta que llega el momento en que este polluelo se queda sin plumas. De hecho, lo que sucedió es que esta ave, cuando quiso batir sus alas, ya no pudo más, ya no podía volar, estaba atada a la tierra y condenada a arrastrarse para siempre. Había cambiado sus alas por esa libertad que su padre le había dicho, por un puñado de lombrices. De igual manera, hay muchísimas personas que viven atadas a diferentes hábitos, pecados, a diferentes relaciones o situaciones complicadas en sus vidas y no disfrutan de la libertad espiritual que Dios nos ha dado, sino todo lo contrario, se manejan en ese ambiente así tenebroso y difícil y no pueden salir porque han cambiado la libertad de Dios o realmente no han experimentado la libertad de Dios y viven en esas condiciones, donde esa condición, la verdad, te lleva a momentos trágicos, difíciles, desesperados e incapacitados y no puedes hacer nada, por lo tanto, no puedes disfrutar la libertad. Ahora bien, la verdadera libertad que Dios nos da, esa produce en nosotros gozo, produce ánimo, produce esperanza y realmente te llena. Es por ello que si estás tomando notas, el título de este sermón de este miércoles es Logra tu libertad espiritual. Te lo voy a repetir. Es Logra tu libertad espiritual. Y vamos a estar estudiando, como lo hemos hecho en el discipulado, Gálatas capítulo 5 del versículo 13 al 18. Si estás en tu casa y tienes tu Biblia ahí, por favor te pido que lo abres en ese lugar. Y aquí vamos a encontrar 3 consejos para lograr tu libertad espiritual. 3 consejos para lograr esa libertad espiritual de la que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí en tu casita vamos a leer Gálatas 5 del 13 al 18. ¿Sale? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los otros. No olvides esa parte, ¿ok? Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En esos versículos que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5 del 13 al 18, vamos a encontrar que la verdadera libertad consiste en poder servir a los demás por amor. ¿Lo viste ahí? Eso es bien importante y que no se te olvide. Y aparte de eso, dice que la manera de ser libre es siendo guiados por Dios mismo. Y esto es algo que muchas personas no han entendido. Pero quiero que vuelvas ahí en el versículo 13 y 14, por favor. En el versículo 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El 14. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo puedes ver? Aquí usa la frase porque fuiste llamados a libertad. Lo puedes ver. De hecho, la serie que estamos llevando todos los miércoles se llama Llamados a Libertad y este es el texto que se usó como base para esta serie. Y eso es bien interesante porque encontramos que la verdadera libertad consiste en hacer algo que aquí nos dice. Lo puedes ver ahí, dice, no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí es donde encontramos el primer consejo para lograr la libertad espiritual. Te lo digo de una vez, es sirves a los demás desinteresadamente. Lo repito, sirves a los demás desinteresadamente. Cuando la Biblia nos dice que fuimos llamados a libertad, esa libertad no es para hacer lo que nosotros queramos. Es una libertad que la empleamos en beneficio y en amor hacia los demás. Lo puedes ver, el versículo 13 claramente no lo dice, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nadie que conoce a Jesús fue llamado a esclavitud. No, fue llamado a la verdadera libertad, a la libertad que solamente Dios puede dar. Pero esa libertad es para servirnos los unos a los otros bajo ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, por amor a los demás. Quiero enfatizar un poquito más la cuestión de la libertad. Ahí donde dice libertad, la palabra libertad significa sin freno, libre o en un estado de condición de quien no es esclavo. ¿Lo puedes ver? Quiere decir que somos libres, pero para servir por amor a los demás. Ahora, quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Tú a quién sirves por amor? Wow, es una buena pregunta que necesita una respuesta inmediata, porque todos servimos de alguna manera. Nomás que haz una pausa. Muchas personas sirven por los intereses equivocados o con las intenciones equivocadas. Son de los que te voy a ayudar, pero quiero que tú me ayudes. No, pues eso no es ayudar realmente, ¿no? Debemos de servir por amor, tal como lo dice este versículo ahí dice, sino servidos por amor los unos a los otros. Cuando dice ahí que nos sirvamos por amor los unos a los otros, lo puedes hacer de diferentes maneras. Ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo, que ya estamos ya no es cuarentena, ya no sé qué es, ochentena, no sé, es un buen tiempo para poder servirnos por amor. Y una de las maneras que puedes hacerlo, porque hay mil maneras, pudiera ser orando por las personas, pero hacérselo saber, es decirle, hey, estoy orando por ti. Otra es compartiendo sus problemas y preocupaciones, porque es necesario. Ahorita hay muchísima gente que está un poquito tensa, estresada por lo que está sucediendo. Otra es poder estarlos animando y utilizar las herramientas que ya tenemos, ¿no? Como WhatsApp, Facebook, YouTube, todas las herramientas o hablar por teléfono simplemente, ¿no? Ahora, esto es lo que puedes hacer tú. Bien, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en este momento para contactar a estas personas? ¿No? Y no me refiero nada más a las personas de la iglesia, ¿no? Me refiero a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros, a todos, porque ahorita la mayor parte del tiempo estamos encerrados en nuestra casa. Y eso es una manera de poder servir por amor. Ahí dice, sino servíos. ¿Lo ves la palabra servíos? Esta palabra es muy importante porque significa sirviente. Una persona que es sirviente, yo sé que no suena tan bien, ¿verdad? Pero una persona sirviente es alguien que atiende a los demás. Y esto nos urge en estos momentos. Personas que estén atendiéndose por amor unos a otros. No esperar a que alguien lo haga específicamente. Cuando dice servíos por amor los unos a los otros, nos recuerda al Señor Jesús. No sé si has leído toda la Biblia completamente, pero en Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Puedes ver que el Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo de servicio? Él utilizó su libertad que el Padre le había dado y la puso a disposición de servir a los demás por amor. Ahora, Jesús se sirvió desinteresadamente. Nunca
pidió nada a cambio, él sirvió a los demás por amor. Ahora tú me dices, ¿a quiénes? Bueno, hay un montón de personas que realmente él atendió. Nomás te quiero recordar al hombre que tenía lepra, a la viuda, al recaudador de impuestos, a ese hombre que estaba en la cruz del Calvario con él, a sus mismos discípulos cuando él lavó sus pies. Bueno, hay una infinidad de personas. Es más, Jesús mismo hoy está sirviendo todavía, está ayudando a las personas, está sintiendo su dolor por lo que está sucediendo. Dios no es lejano, no es apático, sino más bien es todo lo contrario. Jesús es cercano y quiere relacionarse con las personas. Entonces, cuando tú pienses en servicio, piensa en Jesús, porque Él es el único que nos puede ayudar para servir por amor. Si vas a servir nada más por servir y tienes las intenciones equivocadas, la verdad que te vas a cansar. Y luego vas a tirar la toalla y te vas a enojar y vas a hablar mal de los demás y vas a estar frustrado. Porque la clave está que sirvas por amor porque Jesús te amó a ti. O sea, eso es bien interesante. Las personas que sirven a Dios desinteresadamente lo hacen por amor, porque muchos pecados les fueron perdonados. Ahora, cuando hablamos de ese servicio, estamos hablando de la verdadera libertad, la que provoca en ti una satisfacción, o sea, te sientes completo. La verdadera libertad consiste en servir a los demás por amor y eso va a hacer que tu corazón esté pleno, que puedas disfrutar servir. Y eso te va a ayudar un chorro en la vida. Es más, yo la verdad conozco personas que son súper infelices porque no sirven por amor a los demás. Y hay personas que sirven, pero están frustrados también porque lo hacen por los motivos correctos. Entonces, tú debes de servir por amor a los demás y eso te va a ayudar un chorro en tu vida espiritual y vas a poder experimentar la verdadera libertad. Ahora bien, cuando hablamos de libertad, como lo dice ahí, que fuimos llamados a libertad, hay gente que luego, como dicen en mi rancho, ¿no? Luego agarra monte y piensa que la libertad consiste en vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, darle rienda suelta a la carne, a los placeres de este mundo, y al cabo dicen, mira, este mundo se va a acabar, yo soy feliz de la vida. ¡Wow! O sea, yo pondría unos grandes signos de interrogación y realmente diría, ¿eso es libertad? Definitivamente no es la libertad de la que estamos hablando, ¿verdad? Porque la verdad, la libertad consiste en servir por amor a los demás. Bien, ellos dicen, soy libre de fumar, soy libre de robar, soy libre de tomar, soy libre. Pero en verdad esa no es la libertad. Al contrario, están esclavos del pecado. No hay peor error que eso, que pensar que esa libertad es la que Dios quiere para ti. Y no es así, ¿eh? Dios quiere una libertad espiritual donde sirvas a los demás por amor, de manera desinteresada. Judas 1:4, sí, Judas, está en la Biblia. Así que si no has pensado, está en la Biblia, casi antes de Apocalipsis, por allá cerquito, ahí está. Judas 1:4 dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa libertad ellos lo toman con pretexto para convertirlo en libertinaje y hacer lo que ellas quieran. Eso significa que están atados al pecado. Y todo esto no es la libertad de la que estamos hablando. Bien, esa verdadera libertad empieza en Jesús y termina en Jesús. Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque el único que te puede dar la verdadera libertad espiritual es Jesús. Sí, te lo voy a repetir una vez más. Jesús es el único que te puede dar esa libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad consiste en amar a Jesús, en servir a los demás por amor. Eso es libertad. Bien, vamos a continuar donde dice ahí el versículo 15 y el 17. Todos por favor en el versículo 15 y 17, no el 16, el 15 y el 17, ¿salen? Pero dice, pero si os mordéis y os coméis los unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Lo ves ahí? Bien,
esta parte empieza así como un poquito intensa y medio rudo, ¿no se te hace? Porque dice, porque si os mordéis y coméis, lo puedes ver ahí. Y aparte nos explica que hay una manera, dos maneras de vivir, o del espíritu o en la carne. Y existe un choque o una lucha entre estos dos. En pocas palabras, está hablando de pleitos constantes, roces personales, y están viviendo no bajo la dirección de Dios, sino bajo sus propios deseos. Y aquí es donde encontramos nuestro segundo consejo para esa libertad espiritual que tanto anhelamos. Y esta es, aléjate de los pleitos con los demás. Te lo voy a repetir. Aléjate de los pleitos con los demás. Sí, ahí el versículo dice, pero si os mordéis o os coméis, lo puedes ver. En la vida cristiana tú puedes vivir de dos maneras. Una, en paz y armonía en tu casa. O dos, desatar todo un conflicto mundial en tu casa donde padres contra hijos, hijos contra padres y toda una revolución. Sí, y tú eres parte de ello. Y lo más importante es que el consejo que te doy es aléjate de ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque va a tener problemas. De hecho, la palabra ahí en el versículo 15, quiero que lo veas, donde dice, mirad que también no os consumáis, lo puedes ver ahí. La palabra consumáis significa destruir, consumir o matar. Claro que sí. Donde en casa hay ira, violencia, discusiones horribles, malas palabras, créeme que ahí hay un peligro bien grande porque eso va a ir escalando cada vez más y va a haber cada vez más problemas. Entonces, lo principal que tienes que hacer es alejarte de eso. Bien decía mi mamá, preferible que esté un loco y no dos, ¿no? Porque para un pleito se ocupan dos personas. Entonces, toma una decisión de alejarte. Aquí dice que os mordéis y os coméis unos a otros. ¿Lo puedes ver? Ahora sí dirían en mi rancho, ¿no? Están como perros y gatos. Así es como dicen. Porque cuando alguien está en constante pleito de que me sacó la lengua y que me dijo esto, óyeme, y eso no creas que es de niños, ¿eh? No solamente es de niños o de adolescentes. Hay casos de adultos, de personas ya de 50, 60 años que tienen una relación súper así como esa y entonces no te ayuda en nada. Por eso es mejor que nos alejemos. Bien, el versículo 15 dice, morder y comer unos a otros. Ya me imagino, ¿no? Todo un caos y lo mejor que puedes hacer cuando aquí está la revolución, en serio, es huye por el amor de Dios. Huye, deja eso, abandona ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque te va a destruir, te va a aniquilar y de verdad va a ser tu vida miserable y no solamente la tuya, sino también va a ser miserable la vida de los demás. Entonces, deja eso, por favor. Primera de Pedro 2:2 dice, desechando pues toda avaricia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Lo puedes ver? Dice desechando. Quiere decir que, vámonos, afuera, no las quiero en mi vida. Porque una vez que tú permites que esto se quede aquí en tu corazón, la verdad que te vas a llevar mal hasta con tu sombra. La verdad, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no te vas a poder llevar bien con tu esposa, con tus hijos. Ahora bien, no quiere decir que nunca vas a tener problemas, ¿ok? Porque hay gente, no, es que no puedo yo tener. No, no, tampoco exageres, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice ahí, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora tú puedes vivir de una o dos maneras, una vida espiritual o una vida, pues, carnal. Tú puedes caminar en esos dos. Bien, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que caminemos en el espíritu. El Señor Jesús en toda su vida que estuvo en la tierra siempre estuvo bajo la guianza de Dios, del Espíritu Santo, y él era guiado por él, era enseñado por él, y esto es bien importante. La mayoría de los problemas que a veces tenemos en nuestra casa, y esa es la verdad, es que estamos siendo guiados por la carne y no por el Espíritu, y eso es muy fácil de ver. Cuando empiezas a ver, cuando en tu casa o en mi casa o en la casa de quien sea hay malicia, engaño, hipocresías, envidias y todo ese asunto, Dios no está obrando ahí, más bien es la carne. Por eso yo te digo, ¿sabes qué? Busca a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que te puede ayudar a mantener la cordura, la calma. Él te va a enseñar a perdonar, a sanar, a liberar. Es en serio, a soltar a las personas. Jesús quiere que puedas disfrutar de una libertad espiritual. Bien, ¿cómo?
con una vida abundante. Juan 10:10 dice lo siguiente, dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, o sea, una vida plena, llena y satisfecha en Dios. El problema es que, la verdad, muchos de nosotros no estamos viviendo esa vida, sino que andamos en la carne, o sea, somos como carnalones, ¿no? No carnal, sino súper, así que no obedecemos al Espíritu. Bien, piénsalo bien. Imagina que Jesús puede llenar tu mente, tu corazón y siempre esté lleno así. ¿Tú crees que vas a tener tiempo de andar en la carne? Olvídalo, jamás. Exacto. Porque cuando estás así, vas a poder perdonar, vas a poder restaurar y vas a poder arreglar las cosas. Esto es muy importante. En la historia, hay una historia que quiero contarte que es muy interesante. Que había dos hermanos que pues, crecieron juntos y se amaban y compartían todos y les heredaron una hacienda a los dos y se llevaban súper bien. Pero un día, por un conflicto de un chisme, los dos se pelearon y ya no se hablaban. Es más, llegó a tal grado que se odiaban. O sea, se odiaban tanto que no se querían ver ni en pintura. ¿Alguna vez tú has peleado con alguien así? Es probable, ¿verdad? Entonces, estos dos se pelearon así, era el hermano mayor y el menor. Y un día, el hermano mayor, ¿sabes qué? Dijo, voy a traer un carpintero, ya está. Y lo trajo y le dijo, quiero que cortes esos árboles y me hagas una barda bien alta de madera para no ver a mi hermano. No lo quiero ver ni en pintura. Y el carpintero dijo, seguro, sí, corta los árboles, a la madera y pones ahí, ya no lo quiero ver, ¿ok? Yo voy a salir y regreso más tarde. Entonces el carpintero decidió hacer algo que fue algo inusual y lo decidió él, ¿ok? Entonces cortó los árboles e hizo un puente entre lo que era la hacienda de él, del hermano mayor, y la hacienda del hermano menor porque lo dividía un arroyo. Él hizo un puente bien bonito. El hermano mayor no había llegado cuando el menor se acercó a ver lo que el carpintero estaba haciendo y se dio cuenta que era un puente, exactamente, sí, un puente. Entonces, la verdad que el hermano menor le dio un chorro de gusto y él dijo, wow, mi hermano quiere arreglar las cosas. Y cuando el hermano mayor llegó, el hermano más chico lo abrazó, le pidió perdón, le dijo que lo lamentaba y el otro no entendía qué onda, pues qué pasaba, hasta que vio que el carpintero había formado un puente. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Bien, lo que quiere decir es que debemos de hacer puentes entre las personas que nos rodean y alejarnos de tener pleitos entre nosotros mismos. Si tienes una situación que arreglar con alguien, lo más recomendable es que hazlo. Es más, te lo súper recomiendo porque ahorita estás en tu casa. O sea, no tienes que ir a un lado porque estamos en cuarentena. Entonces lo mejor es que andes en el espíritu y abandones la carne. Quiero terminar el versículo 17. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo que quiere decir aquí que hay una lucha entre el espíritu y la carne y las dos se oponen. Pero mi recomendación es que te alejes de vivir una vida así y des cabida al Espíritu de Dios, porque lo dice ahí en la Biblia donde dice, ejemplo, lo del perdón que te está diciendo ahorita, Mateo 18, 21 y 22. Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús contestó, no, te digo 7, sino 77 veces. ¿Lo puedes ver? El perdón de Jesús hacia ti es demasiado, entonces nosotros podemos perdonar y es una manera de caminar en el Espíritu y aparte de lograr la libertad espiritual que tanto anhelamos. Así que esa es mi recomendación, ¿sale? Vamos a continuar con el versículo 16 y 18. Todos, por favor, ahí me siguen en sus Biblias. El 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Lo puedes ver ahí? Aquí claramente vemos nuevamente cómo se nos recomienda caminar en una vida espiritual y no carnal, porque la vida carnal produce muerte. Pero dice, si tú eres guiado por Dios, entonces ya no estás bajo la ley. Aquí entonces te recomiendo que estés siendo guiado por Dios. Bien, esa lucha que hay entre esas dos partes solamente se va a dar a ganar cuando eres guiado por Dios. Entonces, aquí encontramos nuestro tercer consejo para una vida espiritual, lograr la libertad espiritual, perdón, y esa es, déjate guiar por Dios. Así de sencillo. Déjate guiar por Dios. La verdadera libertad la vas a experimentar una vez que entiendas
que es preferible que Dios guíe tu vida a que la estés guiando tú. Así de sencillo. Porque mira, ya has tenido muchas oportunidades, ya has tenido mucho tiempo y ya has guiado tu vida tú mismo y quiero que veas, hay un caos por donde quiera. Pero cuando Dios es el que toma el control de tu vida, de tu corazón, entonces las cosas empiezan a salir mucho mejor. La Biblia nos manda no solamente a ser guiados por Dios, sino también ser llenados, pero eso lo quiero explicar un poquito más adelante. Quiero que veas ahí el versículo 16, donde dice, andad en el Espíritu, ¿lo puedes ver ahí? Andad, la palabra andad quiere decir seguir, vivir o caminar. En otras palabras, es vive una vida espiritual. Punto. ¿Quieres una libertad espiritual? Vive una vida espiritual. La mayoría de las personas que viven vidas miserables, tristes y aguitados y apachurrados es porque no están viviendo una libertad espiritual, porque no están viviendo una vida espiritual. No sé si te hice bola con todo este asunto. El punto es que andes en el Espíritu. De hecho, cuando tú andas en el Espíritu, deseas con todo tu corazón que Dios tome las decisiones. Aprendes a amar, a perdonar, a servir, a alejarte, a buscar buenas compañías. O sea, todo eso haces. Entonces, Efesios 5:18 nos dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Me encanta. Andar en el Espíritu implica que seas lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu quiere decir estar bajo la guianza y dirección de Dios. En otras palabras, es que Dios tome el control de tu vida. Sí, y ya no lo tengas tú. Lo siento. Así es como funciona. Tienes dos opciones. Que el yo esté entronizado en tu corazón o que Jesús sea el Señor de tu vida. Así es como funciona la vida espiritual. Ahora bien, esa libertad espiritual es donde Jesús va a satisfacer todas tus necesidades. Sí, Jesús puede darte la libertad, la vida espiritual y darte esa llenura. Juan 7:37 nos dice, en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que está diciendo Jesús, que Él está dispuesto a darte de su espíritu para que puedas vivir una vida espiritual y tener una libertad espiritual. Solamente Jesús es el que nos hace libres y nos llena y nos guía. No eres tú, lo lamento, no es tu astucia, tu inteligencia, no es tu capacidad, es tu disposición para ser guiados por Dios, la que va a lograr que mantengas una vida en el espíritu y no en la carne. Bien, vivir una vida espiritual, para la libertad espiritual, vas a tener en tu vida, ¿quieres saberlo? ¿Está listo? Ahí te va. Paz, paciencia, bondad, fe, gozo. Ahora, ¿tienes estas cosas ahorita ya en tu vida? ¿Tienes el fruto del Espíritu? No sé, tú contéstame. El versículo 16 nos dice, y no satisfagáis, la segunda parte, los deseos de la carne. La palabra satisfacer quiere decir ejecutar, concluir o completar. O sea, no alimentes eso. La carne, cuando dice la carne, son ese estilo de vida que va contrario a la vida de Dios. Es todo aquello que no tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Quieres saberlo? Te lo voy a dar de una vez, porque tal vez tú dices, no, es que no sé qué será la carne. ¿Será la carne que venden en los tacos? No, esa carne no. La carne es esos deseos sucios, malvados que tienes en tu corazón. Celos, a ver, ¿te suena eso? Pleitos, chismes, envidia, violencia, todo esto te va a destruir. Cuando las personas dicen, no pasa nada, ¿cómo no? Pasa todo. Puedes morir. Por eso es dejar de seguir los impulsos de la carne y seguir la guianza, la guianza de Dios. Exacto, necesitamos ser guiados por Dios. La Biblia lo dice en Romanos 8, 12 y 13. Así que hermanos,
Somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Lo que significa que lo mejor que nos puede pasar es que estemos bajo la guianza de Dios, andando en el Espíritu. Así que es la única manera que podemos hacer morir las obras de la carne. Porque si sois guiados por Dios, dice, ya no estás bajo la ley. Ya no estás bajo esos intentos carnales de querer agradar a Dios. No, porque ya tienes su agrado, porque vives en el Espíritu. Bien, dice el versículo 16 que no debemos de satisfacer. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a poner así con bolitas y palitos, ¿sale? Ahí te va. Había una vez un pescador que venía todos los sábados en la tarde a la ciudad y hacía un torneo de perros, sí, pleito de perros. Y traía dos, uno blanco y uno negro. Y él apostaba un chorro de dinero dependiendo cuál ganara, ¿no? Entonces, siempre salía ganando, hasta que un día los amigos de ahí de que hacían todos esos torneos, esos pleitos, le preguntó, oye, ¿cómo le haces? Siempre sales ganando. Y él dijo, mira, te voy a dar la respuesta. Para que gane el perro negro, dejo de alimentar al perro blanco. O dejo de alimentar al perro blanco para que gane el perro negro. Así que doy de comer a quien quiero que gane. El perro que esté mejor alimentado, este es el más fuerte y es el que va a ganar. ¡Wow! Te pregunto, ¿a quién alimentas tú? ¿Al espíritu o a la carne? ¿A quién le estás dedicando más tiempo? Y tal tú me dices, bueno, ¿y cómo hago para alimentar al espíritu? Muy sencillo. Es lee, estudia, memoriza, haz parte de ti su palabra. Sí, cuando hablo su palabra estoy hablando de este libro. Que este libro sea una verdad para ti. Que realmente puedas creer sus promesas, que puedas atesorarlas. Eso es vivir. Y aparte de esto, obviamente es orar a Dios. Es platicar con Él. Sí, es orar, platicar, comunicarte con Él. Es entablar una relación con Él. Y aparte es servir por amor a los demás. Piensa cómo puedes ayudar a alguien esta semana. De alguna manera, ¿cómo lo podrás ayudar? Esta mosca. ¿Ok? Así que tú sabes cómo puedes vivir en el espíritu o en la carne. ¿Sale? Hoy hemos aprendido que para lograr tu libertad espiritual necesitas tres consejos para lograrla. Y la primera, número uno, es sirves a los demás desinteresadamente. Número dos, aléjate de los pleitos con los demás. Y número tres, déjate guiar por Dios. Bien, Jesús quiere que vivamos una vida espiritual. Y al hacer estos consejos va a traer gran bendición para tu vida si los aplicas. Es momento de poder vivir esa libertad a la que fuimos llamados, pero no la usemos para libertinaje, la usemos para servir por amor a todos aquellos que nos rodean. Hoy es una gran oportunidad de poder restablecer, de poder restaurar las relaciones. Ya deja de estar peleando con tus hijos o con tu esposa o con tus amigos, con tus familiares. Piensa, ¿qué ganas? Sino al contrario, pierdes demasiado. Por eso, hoy es tiempo de ser guiados por Dios. Si tú que estás viendo este mensaje el día de hoy, sabes en tu corazón que esta palabra es una realidad para ti y estás batallando para ser guiado por Dios, quiero orar por ti. Quiero orar en este momento para que tú puedas comprobar la libertad espiritual que tanto necesitamos. Así que donde estás ahí, te voy a pedir un favor. Cierra tus ojos mientras yo oro. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor Jesús, hoy reconocemos nuestra profunda necesidad de ser guiados por tu Espíritu, de ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer las cosas correctamente, Dios. Queremos vivir una vida de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. Deseamos que el fruto del Espíritu sea evidente a los demás, pero reconocemos que mucho de nosotros no ha sido así, sino todo lo contrario. Hemos sido necios, duros, groseros,
prepotentes, arrogantes, difíciles, roñosos, Dios. Y necesitamos hoy que cambies nuestro corazón, porque queremos vivir en libertad, esa libertad espiritual a la que hemos sido llamados. Permítenos, oh Dios, vivirla. Te pedimos perdón porque por mucho tiempo hemos caminado en la carne y no en el espíritu. Hoy, con todo nuestro corazón te decimos, guíame, oh Dios, guíame. Quiero ser guiado por ti, oh Dios, en todo este tiempo, en toda mi vida, de poder dejar los pleitos, de poder, Señor, comprobar la libertad que tú me has dado, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si tú hoy sabes que Dios hizo algo con tu vida, por favor envíanos un mensaje y ponos si tienes alguna necesidad por la cual quieres que estemos orando con confianza. Adelante, puedes hacerlo por estos medios o envíanos un WhatsApp al 6677-464702 para poder estar orando contigo, ¿sale? Bien, las personas que nos están viendo, y tal vez esta sea la primera vez que nos estás viendo o la segunda ocasión, quiero hacerte una pregunta todavía más. Si deseas comprobar esa libertad espiritual o andar en el espíritu como lo acabamos de ver, te pregunto, ¿has nacido de nuevo o has rendido tu vida a Jesús? Si no lo has hecho, entonces necesitas urgentemente rendir tu vida a Él. Tal vez tú me dices, ¿cómo lo hacemos? Es a través de una oración. Es una oración que nos habla de que reconoces tu necesidad de Dios, que reconoces que somos pecadores y que hemos fallado a Dios, pero que nos arrepentimos de nuestros pecados, que decidimos abandonar esa vida y ahora buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso es arrepentimiento. Y también un dolor por haber ofendido, y decidimos de manera voluntaria y consciente entregarnos todo nuestro ser a Jesús y le decimos, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Si este es tu anhelo y lo quieres hacer hoy, te invito a que lo hagas a través de estos medios, sí, y Dios va a poder hacer un milagro en tu corazón. Así que cierra tus ojos y oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he fallado y que necesito cambiar. Creo en el sacrificio de Jesús de morir en la cruz para perdonar mis pecados, que resucitó entre los muertos y ahora está vivo. Y hoy me arrepiento de ese estilo de vida que he estado viviendo y decido volver a ti, oh Dios, para que tú me guíes, me conduzcas y puedas darme vida eterna. Hoy, con mi boca, confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, realmente teniendo fe en el Señor Jesús y en su sacrificio, quiero decirte que la Biblia dice que ahora eres un hijo de Dios. Así que muchísimas gracias por estar sintonizados, por estar conectados. Quiero mandarles un abrazo a todos y todos los varones que nos están viendo de Calvary Culiacán Sur. No olvides mandarnos unos mensajes, saludarnos por estos medios y poder alguna petición que quieres que estemos orando. Si no eres de Calvary Culiacán Sur, mejor todavía, puedes contactarnos, enviarnos un correo o al número que te acabo de dar de WhatsApp. ¿Sale? Que Dios te bendiga. Nos vemos.